Bueno, creo que ya. Sí. Mientras voy compartiendo acá, hoy no los voy a poner en pantalla, así que la pregunta es, ¿se acuerdan cuáles son los dos principios bíblicos que vimos con Cornelio y que hemos estado repitiendo todos los miércoles? Ahí sí, se hacen en pantalla unas caras de sí, no, no saben de qué les hablo. Pastor dice que sí. Bueno, confío en que los tengan ahí presentes. Hoy ya cerramos el tema que estamos viendo en este momento, el ahorro. Entonces, no se preocupen, ya en 8 días descansan de mí y pasan a sufrir con otro. Pero bueno, hemos visto tres tipos de personas, las tenemos en pantalla y quiero que las recordemos rápidamente. Primero tenemos respecto al ahorro, aquel que es derrochador, lo veíamos en Proverbios 21, 17 y 20. Lo tengo en pantalla en Nueva Traducción Viviente. Los que aman el placer se vuelven pobres. Los que aman el vino y el lujo nunca llegarán a ser ricos. Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Entonces, veíamos eso. El derrochador es quien ahorra menos de lo necesario. La palabra de Dios lo considera un necio casi siempre, casi que sin opción a equivocarnos, es una persona vanidosa y tiene falta de dominio propio, falta de paciencia y es egocentrista. Regresé a la tabla para que puedan apreciar un poco más. La segunda persona que vimos está al lado derecho de esta tabla o de esta balanza y es el acumulador. Ese lo veíamos, bueno, tengo aquí no. Veíamos aquí un par de versículos. Tenemos Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. También tenemos 1 Timoteo 6:9, que dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y tenemos versículo para el ahorrador, el que ahorra lo justo, lo apropiado. Tenemos Proverbios 13:22, solamente uno de tantos versículos. El hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está reservada para el justo. Entonces, les decía, el derrochador ahorra menos de lo necesario. Es una persona que se deja gobernar por su amor al placer, encuentra su deleite en la vanidad, en las cosas materiales. Puede que no siempre esos placeres, como mencionamos, sean directamente pecaminosos, pero el exceso de amor o afecto a ellos sí conduce a una vida de posiblemente de pecado y obviamente de indisciplina financiera. Para el derrochador no existe dominio propio o es muy, muy escaso y él no sabe controlarse a sí mismo, no logra mantenerse dentro del nivel de vida que Dios le ha permitido, le ha concedido. Entonces presenta derroche, falta de dominio propio y descontento, ¿sí? Hay descontento en su vida, hay comparación con otros y eso lo lleva a querer satisfacer esas necesidades que tiene a punta de comprar o querer tener más directamente. Mencionamos el acumulador, el que ahorra mucho más de lo necesario y les hacía la referencia a los que están un poquito más cercanos a mi época, a Tío Rico MacPato. Esta persona es completamente insensata o imprudente en su forma de vivir la vida. Lo hace con total nulidad respecto a la verdad de la eternidad y vive como si lo único que importara fuera el presente, lo terrenal, nada más. Es idólatra, lo veíamos en los versículos que leíamos, y su ídolo termina siendo el dinero, el cual acapara lo más que puede. Entonces, una persona así trata los bienes materiales como la fuente de su seguridad, de su plenitud, de su esperanza y de su felicidad, pero nunca va a estar satisfecho, ¿sí? Nunca va a poder saciar o tener realmente una seguridad completa, una esperanza completa, una felicidad completa, porque jamás la va a poder encontrar en el dinero. Pero
más adelante vemos un poquito más de eso. Y tenemos la tercera persona, el ahorrador fiel, que es quien ahorra lo necesario. Obviamente esta persona es la que eh, no lo gasta todo, pero tampoco acumula como si fuera el principal objetivo de su vida. Vive con un balance adecuado, reconoce que lo que Dios ha permitido en sus manos no es solo para su disfrute y vanagloria, y tampoco es la base de su seguridad o la seguridad en el futuro. Esta persona ahorra porque hay situaciones o necesidades futuras que son inciertas. Entonces, mencionábamos que visto de otra manera, este ahorro o el acto de ahorrar se identifica como un reflejo, como un acto de humildad en reconocimiento que se desconoce el futuro y que no se tiene control de él. Entonces, ese equilibrio lo da simplemente el decir, yo no puedo, yo no sé qué va a pasar, las cosas no están totalmente bajo mi control, están bajo el control de Dios, y por esa incertidumbre que humanamente tengo, debo ser eh, sabio en los recursos que Dios ha puesto en mis manos. Entonces, primero ahorra porque hay necesidades o situaciones futuras que son inciertas, y segundo, ahorra porque hay necesidades o situaciones futuras que son ciertas. Entonces, el sabio en Proverbios 22:3 se menciona que el sabio ve el peligro y se aparta, se aleja de él. Leíamos también en Proverbios que la hormiga sabe que en algún momento no habrá cosecha, entonces almacena para lo porvenir, para el tiempo de escasez. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos hacerlo. Nosotros ya estamos avisados, nosotros sabemos que hay cosas que van a venir fijo, va a venir la vejez, venir un tiempo de jubilación, los hijos van a crecer, va a venir un tiempo de accidentes, de necesidades, de gastos médicos, lo que se presente. Entonces, hacemos provisión para eso. Somos sabios administrando apropiadamente esos recursos que Dios ha permitido. Y mencionábamos un secreto a gritos, que es el secreto para ahorrar, y es simplemente que tus gastos sean menores a tus ingresos. Vimos unas lecciones, entre las lecciones tenemos, bueno, voy a dejar ahí todas completas. Tenemos que eh, debemos hacer un presupuesto, debemos conocer cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros gastos, porque si no sabemos cuánto entra y cuánto sale de la bolsa, digámoslo de esa manera, pues simplemente no vamos a poder saber cuánto podemos ahorrar o dónde podemos optimizar gastos para poder hacerlo. Debemos ahorrar de manera intencional, no residual, es decir, no lo que sobra. Mencionábamos que el ahorro debe ser un rubro dentro del presupuesto, debe ser un ítem específico que no se mueve dentro de ese presupuesto. Mencionábamos que debemos practicar el comprar bíblicamente, y eso incluye también evitar intereses. Cada vez que pagamos intereses, estamos regalando el dinero al banco o a alguien más. Espero que no sea agiotistas, que no sea a gota a gota el caso de ninguno aquí, porque directamente eso sí ya sería pecado y sería falta de testimonio ante los demás, pero igual, como mencionábamos en un momento, no es para cuestionar a alguien, no es para criticar o señalar a alguien, es para decirle, si lo estás haciendo, busca ayuda o pon en orden cuanto antes lo que estás haciendo, porque no es bíblico, no es de testimonio, y algunas de esas prácticas literalmente sí son pecado. La última lección para poder ahorrar que habíamos visto, contrólate de por vida. Entonces, mencionábamos que el ahorro se vuelve el resultado de un carácter gozoso, de un carácter agradecido, prudente, sabio. Es el resultado de la disciplina y orden del creyente. Em, es lo que termina siendo la ejecución de una persona que desea agradar a Dios con la administración de los recursos que Dios le ha permitido, y no uno que desea deleitarse sin medida en ellos o que los convierte en el aspecto de su seguridad de lo porvenir. Y bueno, ahí rápidamente, más o menos, un muy, muy breve repaso de todo lo que hemos visto en los últimos 3 miércoles. Ahora, de algunos comentarios
que enviaron por chat o preguntas que han hecho, fuera por el chat o fuera por separado, que han hecho algunos hermanos. Nuestro fiscal allí, bueno, nuestro ex fiscal ahora, quien creo que va a hacer un resumen del libro de Josué y nos lo va a pasar a todos. Ahí lo veo en pantalla, Hugo. Bueno, nuestro hermano Hugo nos recordaba una verdad muy importante que la obtenemos precisamente de Génesis 2, versículo 24. La palabra de Dios dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Él nos recordaba una verdad muy, muy importante para los que estamos casados y es que en el matrimonio somos una sola carne. Eso implica una sola billetera, una sola caja menor, una sola cuenta, un solo presupuesto, como lo quieran ver cada uno. El punto que mencionaba Hugo es que los gastos de cada una de las partes o de cada cónyuge debe estar en el presupuesto. No deben existir gastos ocultos en la familia. Dentro del matrimonio no es válido decir, es que como los dos trabajamos, entonces yo tengo derecho a mis gusticos y salidas o lo que quieran decir con mi plata, con la plata que yo me gané. Y mi esposo o mi esposa verá si se da gustos o no con la plata que ella o él se está ganando. Eso no funciona. Génesis 2:24 dice que no es de esa manera. Somos un solo fondo. No importa cuánto gane uno, cuánto gane el otro, no importa si uno trabaja y el otro no, todo, absolutamente todo es mutuo y se maneja en pareja. Y se maneja aplicando el siguiente versículo que está allí, Génesis 2:25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Qué quiere decir eso? Con total transparencia, sin nada oculto, con sinceridad uno con el otro. Recuerden que incluso el que uno de los esposos llegue a decirle al otro que no trabaja, llegue a decirle algo como, es que yo veré qué hago con mi plata o es que yo fui el que me la gané, yo decido cómo se maneja, eso es pecado. Va en contra de muchos principios bíblicos para el matrimonio que Dios estableció. ¿Ok? Entonces, retomando allí. Otro tema que surgió allí y sobre el cual pues hubo un poco más de preguntas literalmente escribieron que si es bíblico que la única excepción de deuda es el crédito hipotecario. Entonces, aquí veamos un poquito más de información. No voy a entrar a todo el tema de deudas porque lo vamos a ver más adelante si el Señor lo permite, pero una claridad aquí. Realmente el tema no es que la deuda no sea bíblica. La Biblia menciona la deuda, la Biblia menciona el crédito, permite el crédito como algo válido, como algo lícito, pero el punto es que Dios deja muchas advertencias y clarificaciones respecto a quien decide endeudarse. Y una de las más grandes es que el deudor se vuelve esclavo del acreedor, ¿sí? Igualmente para Israel hay una promesa. Si ustedes revisan Deuteronomio 28, mm, del 1 al 14, Deuteronomio 28 del 1 al 14, Dios le dice al pueblo de Israel que ellos prestarían, pero no tomarían prestado. ¿Qué nos lleva a eso? Igual, obviamente no aplica para nosotros, era una promesa para el pueblo de Israel, pero lo que sacamos de allí es que hay una indicación adicional y es a la deuda o al crédito, y es que de alguna manera es una bendición no tener deuda. Ese es el estado preferible, porque Dios está bendiciendo al pueblo de Israel diciéndole, tú vas a prestar, pero tú no vas a tener que pedir prestado, tú no vas a tomar prestado. Por otra parte, lo que Dios no avala es que la gente sea fiador de otro. Lo pueden ver en Proverbios 22, versículos 26 y 27. Proverbios 22, 26, 27. No voy a entrar al detalle de eso. Eh, porque sí, si no, el que tiene a cargo el tema de deudas va a decir, no, Nelson ya lo dio todo y, y yo qué explico. Pero bueno, en resumen, un crédito no es que no sea bíblico. Hacerlo de manera desorganizada, eso sí no es bíblico. Un crédito no significa que estoy en pecado. Ser fiador sí es ser desobediente a la palabra de Dios. Ser fiador no está avalado por Dios. Está advertido y con, con mayúsculas, podríamos decir. Entonces, realmente no podemos decir que el crédito hipotecario es bíblico o no, o que es el único avalado por la palabra de Dios. Lo que sucede con el crédito hipotecario
es que presenta ciertas particularidades que los otros no. Nosotros podríamos decir que el objetivo es dejarle, bueno, como lo vea cada persona, pero podríamos mencionar que puede ser, que tienen como objetivo dejarle algo de herencia a los hijos, o que el objetivo es brindar cierta estabilidad a la familia, ante un mundo cambiante, caído, depravado, todo lo que quieran mencionar. Puede mencionarse como que es una muestra de humildad, igualmente al decir, yo no sé qué desea Dios conmigo más adelante y por tanto es bueno que tenga un lugar en donde refugiarme cuando mis fuerzas de pronto mengüen. Lo pueden ver de muchas maneras. Y tenemos Jeremías, que creo que ese sí lo dejé por acá, sí. Tenemos Jeremías 29, 5 al 6, donde dice, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Esto fue dicho a los israelitas que quedaron del exilio. Entonces no quiero hacer una predicación inadecuada del pasaje, pero Dios ve con buenos ojos el arraigarse y crecer como familia. Una vez más, fue dicho a los israelitas bajo una situación particular de que habían sido expulsados de su tierra, habían regresado y otras cosas. Pero deberíamos analizar qué porción de este pasaje es apropiado reaplicar a nuestras vidas según el caso y llamado específico que Dios tiene con cada uno de nosotros. Porque Dios a alguien le puede decir, no, yo no quiero que usted tenga casa porque usted lo voy a poner de misionero alrededor del mundo, entonces, ni para qué, ¿sí? De pronto a otro le dice, usted lo quiero quietico en esta zona, puede ser prudente comprarlo. Entonces, lo que sí debemos ver al momento de pensar en un crédito hipotecario es que se ajuste a la realidad económica, debemos realizar un presupuesto adecuado para saber hasta dónde es prudente endeudarse. Un consejo general, pero poco aplicado, es que para un crédito hipotecario no se debieran considerar los ingresos totales de la familia. En caso que haya más de uno en la familia que trabaja, no se debieran considerar los ingresos totales. Los bancos lo aceptan y los bancos te dicen, bueno, sumemos todos los ingresos y vengan para acá y les doy su crédito, pero realmente se debiera considerar solo el ingreso de uno de los cónyuges y esto es para tener cómo seguir cubriendo la deuda en caso que suceda algo con el trabajo o con el ingreso de uno de los miembros de la pareja. Y de nuevo, podemos mencionar Proverbios 22:3 allí, de que el sabio ve el peligro y se aparta. ¿M? Entonces, como máximo, bueno, idealmente el salario de una persona, como máximo el salario de una persona más la mitad del otro, pero nunca va a ser sabio endeudarse hasta la máxima capacidad que tenga la familia. Eso no es sabio. Lo otro con un crédito hipotecario es que deben tener presente que hay gastos que en muchas ocasiones no los consideran en el momento de decir me meto en un crédito de estos. Entonces, deben presupuestar costos de escrituración, avalúo, impuestos, arreglos locativos que sean necesarios para poder habitar la vivienda, etcétera, etcétera. Y de forma mensual o anual deben considerar una administración en caso que sea una copropiedad. Si es la primera vivienda que tienen, deben pensar en que van a tener que pagar servicios públicos, algo totalmente desconocido, enigmático y misterioso para los jóvenes cuando están en casa de los padres. Los papás me entenderán. También se debe pagar impuesto predial, valorización en algunos casos, se debe contar con algo de presupuesto para arreglos locativos o mejoras si uno llega a necesitarlas. Entonces, uno debe estimar todo eso y por eso mismo es que se dice, no es prudente endeudarse hasta el tope de capacidad, porque van a venir gastos extras con con esa adquisición, que puede ser una bendición, pero la idea es que no se vuelva un dolor de cabeza. Unos consejitos extras al respecto de esto, se debe procurar plazos, los menores plazos posibles, esto para que la cantidad de intereses también se reduzca. Se debe intentar pagar o realizar un pago inicial lo más alto posible. Lo recomendable es que se tenga como mínimo el 20% del valor de la vivienda. Y acá, de nuevo, por preguntas que a veces recibo, van a decir, bueno, pero ¿es bíblico? No, decir un 20% para el valor de la vivienda no es bíblico, pero se saca de ejercicios financieros prudentes en el manejo que se da en el mundo. Entonces,
no se vaya, si alguien está pensando por comprar vivienda, no se vaya ante el primer banco que le dice, le prestamos hasta el 110%, ya ni siquiera estamos en el 100, ya hay bancos que ofrecen el 110% cuando uno va a comprar un vehículo o una vivienda, porque le dicen, listo, usted tiene 100 para comprar el vehículo o la vivienda y le queda un 10% para que engalle el vehículo o para que pague papeleo de la vivienda. Eso existe, no es prudente, por si acaso. Entonces, mínimo tener el valor ya ahorrado, el 20% del valor de la vivienda y ahí sí entrar en un crédito. Si se puede tener más, muchísimo mejor. Lo otro, las cuotas mensuales no deben superar el 30% de los ingresos de que se hayan estimado, es decir, de los ingresos del esposo o de la esposa, los que se hayan metido allí para el crédito, o de los ingresos sumados, si finalmente se van con ingreso más la mitad de otro, pues no debe superar más del 30% de los ingresos totales considerados. Se deben revisar cláusulas del banco, esto para confirmar que no hay penalidad por pago anticipado o por abonos extraordinarios a capital. Hay bancos que penalizan, creo que ya la ley ya estaba poniéndose más del lado del consumidor que del banco en ese aspecto, pero es bueno revisar las cláusulas porque a veces uno dice, bueno, me entró una prima o si yo soy independiente, uy, tuve un mes excelente y tengo dinero de más y puedo abonarlo y va a abonar al banco y termina es penalizado. Entonces, esas cláusulas hay que verlas. Y la última es que se debe tener presente que si es la primera vez que se va a comprar vivienda, es eso, es la primera vivienda, solo eso. Y por ende, no puedes pensar que la primera vivienda que compras es la casa de tus sueños, la casa ideal, final, de cumple todas mis expectativas. No, es la primera vivienda. Si Dios lo permite, si tú eres buen administrador, de pronto más adelante puedes adquirir otra, te puedes cambiar de lugar, pero la primera vivienda es solo eso y no tiene por qué cumplir todos los sueños, porque si intentas hacerlo, fijo, no vas a tener control, no va a haber contentamiento y vas a salir de lo que prudentemente puedes llegar a manejar. Veamos un poco más de otros temas, también por otras preguntas y ya para dejarles cositas muy prácticas. Entonces vamos con algunos tips o trucos para ahorrar, sobre todo para aquellos que me han dicho yo no puedo ahorrar porque mi ingreso es muy reducido o no sé cómo hacerlo. Entonces, lo primero, recuerden que se debe armar un presupuesto, lo vamos a ver más adelante también si el Señor lo permite, pero lo primero es armar un presupuesto, saber cuánto recibes, cuánto gastas y cómo lo gastas. Si no tienes eso, olvídate que vas a poder ahorrar. Ahora, lo siguiente, si tú tienes deudas, lo mencionamos la vez pasada, es mejor saldarlas primero. Entonces, primero tienes que dejar de ser esclavo de tu acreedor, con eso serás de testimonio también ante el mundo pagando las deudas. Y ahí, después de haber pagado las deudas, sí puedes pensar en empezar a ahorrar. Si tienes deudas por ahí y un montón o un hueco tapando otro hueco, como desafortunadamente se da en algunos casos, primero hay que cerrar eso, organizando las finanzas para luego sí poder empezar a ahorrar. Eh, Otro consejo, otro tip o truco, como lo quieran ver, nunca dejes tu ofrenda en último lugar por ahorrar o por pagar una deuda. El ofrendar es un privilegio, no es un castigo. Entonces, ofrendar de corazón, hacerlo de una manera genuina, sincera, es confiar en Dios, es confiar en la provisión que Él da. Y esa confianza se debe reflejar en cada espacio de tu vida. Entonces hay mucha gente que dice, no, es que estoy muy apretado, entonces yo prefiero agarrar todo, e ir a pagar la deuda, o prefiero agarrar todo, e ir a darme el gustico que no me he dado, y pues el Señor finalmente no necesita nada. Sí, el Señor no necesita nada. El Señor no necesita nada de nuestro dinero. Todo le pertenece a Él. Pero nosotros hacerlo, ofrendar intencionalmente, ser generosos intencionalmente, es una muestra más de confianza en las promesas del Señor. Entonces, eso no puede quedar relegado al último lugar, incluso porque dices, debo ahorrar o tengo pendiente ahorrar incluso para un fondo de emergencia. Temas más generales pero prácticos, cancele suscripciones, cancele membresías innecesarias.
Muchos a veces empiezan a quedarse con suscripciones a revistas, a televisión que no ven, a periódico que no leen, a cuentas de videos ahora que es tan común, etcétera, etcétera. Hay suficiente oferta gratuita y de bajo costo que te ayudará a divertirte, si es el caso, pero mucho mejor. Si cancelas todas esas cosas que no necesitas y que son tan del mundo, pues vas a perder menos tiempo y vas a poder tener más espacio para crecer en la palabra de Dios. Entonces, no solamente por el ahorro, sino por tu crecimiento espiritual. Si eres de los que te gusta comer afuera, entonces proponte no hacerlo tan seguido, si el objetivo es ahorrar, o revisa qué restaurantes están dentro de la categoría económica que puedes pagar de manera apropiada, sin apretarte, sin decir, uy, es que lo que vi en la carta estaba como caro, pero igual me voy a dar el gustico. No, intenta controlarte. Es contentamiento, es un manejo sabio del dinero. Recuerda que no es tuyo, es del Señor. Entonces, también en eso se refleja. Establece una meta de ahorro. Con meta de ahorro me refiero que tú puedes decir, yo quiero ahorrar porque quiero tomarme unas vacaciones, porque quiero hacer un viaje, porque no tengo un fondo de imprevistos, necesito ahorrar para mi jubilación, voy a ahorrar porque sé que, bueno, porque ya falló un electrodoméstico, por ejemplo, o sé que lo voy a tener que cambiar o quiero adquirir uno adicional. Entonces, fíjate o establece claramente para qué vas a ahorrar. En algunos de estos casos, tú puedes incluso definir cuánto debes ahorrar. Eh, Ejemplo, sé que necesito cambiar la nevera porque ya está fallando, por decir algo, y ya la reparación ya no funciona. Entonces digo, listo, quiero comprar una nevera de tanto dinero y debiera estarla comprando en tantos meses o en tal periodo de tiempo. Con eso, tú ya puedes establecer cuánto debieras estar ahorrando mensualmente, semanalmente o diariamente para esa meta de ahorro que tienes. Entonces, aplica igual para un viaje, aplica igual para el fondo de imprevistos. Recuerden que el fondo de imprevistos debiera ser un fondo que te permite vivir sin trabajar, es decir, en caso de que pierdas tu trabajo, que te permita vivir de manera suficiente, puede que no con los mismos lujos y demás, pero de manera suficiente por mínimo 6 meses, debería ser de 6 a 9 meses en la realidad del mundo actual. Entonces, si no tienes un fondo de imprevistos, puedes calcular cuánto es el dinero y ahí sí el objetivo sería guardar ese dinero lo más pronto posible, porque no sabes cuándo se presenta una situación de desempleo. Em, otro tip o otra clave aquí, haz uso de transferencias. Si tú dices, no, a mí todavía me cuesta el control, me cuesta el dominio propio, entonces haz uso de transferencias o descuentos automáticos o directos a lo que te pagan, al salario o a lo que recibes o directamente a lo que ingresa al banco. Hay todas las opciones. Entonces, en algunas empresas hay fondos de empleados. Tú puedes establecer con muchos fondos de empleados que te descuenten directamente de nómina cierto porcentaje y se vaya a un ahorro. Igual revisa las cláusulas de cada fondo de empleados, no todos funcionan de la misma manera. En los bancos también se permite y se manejan ya muchas cuentas de ahorro, ahorro semilla, lo llaman en ocasiones, o otras cuentas de ahorro. Entonces, el dinero entra a la cuenta que tienes con el banco y el banco automáticamente debita cierta cantidad de dinero mes a mes y lo pasa a una cuenta o a una reserva para ahorro. Revisa cooperativas, no sé, lo que quieras. Eso si no te es tan fácil tener control y dominio para hacerlo por cuenta propia. Entonces, eso te va casi que a obligar, pero te va a ayudar. Y eh, lo, el último consejo aquí para este momento es que haz uso de opciones que te ayuden a prevenir o a reducir, que a la larga pues no lo podemos prevenir, más bien lo que hacemos es amortiguarla un poco, reducirla un poco, la devaluación del dinero. Entonces, una opción bastante conservadora, muy, muy conservadora, es un ahorro mediante un CDT.
o un CDAT. Actualmente el interés que paga eso es irrisorio, literalmente desde un poco después de pandemia, los intereses de los CDTs cayeron al piso, pero por lo menos son mayores a los intereses que se reciben en una cuenta de ahorros. Los de las cuentas de ahorros son casi que nulos, esos sí son absurdos. Los de los CDT ahorita están muy bajitos, pero por lo menos es una forma muy, muy conservadora de saber que el dinero está allí, y que no está perdiendo tanto de su valor día tras día. ¿Ok? Entonces, más adelante veremos el tema de inversiones, pero les dejo esa información para que tengan algo para empezar su proceso de ahorro. Bueno, y si puedo pensar aquí en una extra, si finalmente tú dices, no, realmente mi ahorro no da para un banco, no da para un CDT, no da para nada de esto, y nunca he ahorrado, si deseas empezar simplemente diciendo, voy a ahorrar porque quiero completar 10.000 pesos, 100.000 pesos para tenerlos como emergencia, empieza a echar todas las moneditas de 500. Toda la moneda de 500 que llegue o que llegue de 1.000, échala en una alcancía. Y por lo menos te vas acostumbrando a que ese dinero no se toca, que ese dinero se vuelve ahorro. Cuando menos te des cuenta, a punta de 500 o de 200 pesos, si es necesario, te vas a dar cuenta que ya has ahorrado una cantidad suficiente para ciertas necesidades que se puedan estar presentando. Y me gustaría mencionar algo adicional antes de finalizar, y es que una riqueza solo puede ser reemplazada por otra riqueza. Y me explico un poco aquí. Veíamos los dos extremos de los ahorradores, ¿cierto? Entonces, si nuestra riqueza está centrada en lo que disfrutamos, en lo que tenemos o incluso en aquello, de lo que somos capaces, en aquello, en lo cual nos consideramos fuertes, la única forma de reemplazar ese ídolo es mediante una riqueza mayor. Esa es nuestra riqueza, o esa es la riqueza de muchos. Es decir, no, yo tengo suficientes ahorros para de aquí a la eternidad, dicen algunos. ¿Recuerdan el versículo que leíamos? Ah, alma mía, ¿qué haré con todo esto que tengo? Derribaré los graneros y construiré unos mayores porque tengo ya para divertirme. ¿Y qué le dice el Señor? Necio, no sabes que vienen por ti. Entonces, esas son las riquezas para muchas personas, desafortunadamente. Lo que están disfrutando, lo que están mostrando ante otros, las apariencias, lo que tienen acumulado en el banco o lo que creen tener en sabiduría, en poder, en conocimiento, en habilidades, en fuerza. Y la única forma de quitar esa riqueza o de reemplazar ese ídolo es con una riqueza mayor. Y esa riqueza mayor solo la encontramos en las riquezas de justicia, de sabiduría y de fortaleza que nos ofrece y nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muchos creyentes saben de dónde fueron rescatados, saben a dónde van en el futuro, saben de la vida eterna, pero desafortunadamente han olvidado, saben el pasado, saben el pasado, saben el futuro, pero han olvidado el presente, han olvidado quiénes son en el presente, han olvidado que son hijos de Dios. Entonces, olvidan o olvidamos la gracia recibida y olvidamos las armas que nos fueron dadas para la guerra espiritual en la que nos mantenemos. Olvidamos que hemos sido invitados a la mesa del rey, no de cualquiera, no del presidente, no de la persona más poderosa del mundo, no del más rico del mundo. Hemos sido invitados a la mesa del rey. Tenemos acceso al trono de la gracia. Hemos sido invitados a una comida que no hay posibilidad que pudiéramos pagar y que ni siquiera merecíamos. Y esa comida que Dios ofrece es la única que sacia todo nuestro ser. Entonces, más allá de todo el ahorro bueno o malo que realices, de la perfección con la que puedas llevar un presupuesto, la única manera de satisfacer tu corazón es por medio de una relación vertical, una relación verdadera con Dios a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Si tú no tienes una relación verdadera, firme, continua, estable, profunda con Dios por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, tu corazón nunca va a estar satisfecho. Nada lo va a llenar. No importa qué disfrutes, no importa qué tengas, no importa qué manejes, no importa qué tan organizado seas, nada
puede satisfacerte. Entonces, eso es lo más importante del tema del ahorro. El tema del ahorro, más allá de todo lo que hemos hablado y todo lo que hemos podido organizar, es que debemos reconocer que nuestra seguridad y nuestra satisfacción solamente la encontramos en Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Ok? Vamos a orar y finalizamos aquí. Bendito Señor, Padre amado, te damos muchas, muchas gracias por este tiempo que nos has permitido. Gracias porque hemos podido avanzar también a lo largo de verdades bíblicas que están en tu palabra, Señor. Gracias por las indicaciones que nos has dejado en ella, incluso para el manejo de temas que consideraríamos como tan mundanos, como es el dinero y el manejo de las finanzas, Señor. Pero sabemos que son importantes porque las mencionaste tantas veces allí en tu palabra, en la escritura. Te pedimos que nos ayudes a recordar primeramente que nuestra satisfacción, Señor, que el poder saciar los deseos de nuestro corazón solamente los encontramos a través de nuestro Señor Jesucristo cuando Él pasa a morar en nosotros. Te agradecemos, Señor, porque nos recuerdas que nada nos pertenece, que todo es tuyo y que lo que has puesto en nuestras manos es simplemente para que lo administremos de una manera sabia y honrosa, para darte la gloria a ti, Padre Celestial. Por favor, ayúdanos a mantenernos firmes aún a pesar de la presión, de los ataques del mundo, y a que podamos ser sabios y de testimonio y de luz ante aquellos que están alrededor también en el manejo de nuestras finanzas. Te alabamos y te bendecimos solamente a ti, Padre Celestial. En nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén.